Qué bueno que está grabando, qué bueno que estamos grabando, Víctor. Ahí sí, son las 6. Ya. ¿Ahora sí, Sebastián? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, ¿La veo que adelante tiene su ustedes. micrófono prendido? Ya. Ya. ¿Partimos entonces? Sí, partimos. Tenemos que cerrar esto, eso sí, Víctor, cerrar el... Eso, ahí sí, ahí sí. Bueno, Perfecto. buenas tardes. Con la vocalidad biouniversitaria le queremos dar la bienvenida al nuevo Mote con Huesillo, pero esta vez versión online. Y aprovechar de darle las gracias al Centro de Humanidades y al CEN por poder organizar esta actividad y que se lleve a cabo. Bueno, primero, como recapitulando, para los que sea su primer mote con huesillo, esto en realidad nació de una conversación de un grupo de estudiantes de la facultad, junto con el Centro de Humanidades de la facultad. Nació de la necesidad de crear como instancias para conversar sobre distintos temas, tipo humanísticos, artísticos, que básicamente complementen un poco lo que nosotros tenemos, que ya es muy médico, que ya es muy científico, para tener un poquitito como de ambos lados. Bueno, este es el cuarto año consecutivo que se organizan este tipo de conversatorios, y este año le estamos dando un distinto giro, concentrándonos un poco más en la parte de la cultura, en la parte, por ejemplo, el cine, la música después, así que invitadísimos a todos los próximos mote con huesillos que haya. Les estaremos avisando. ¿El micrófono? Ahí sí. Está la Macarena. La Macarena. ¿Pitoco? ¿Ahí se me escucha? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Macarena Barros, coordinadora junto con Susana del Centro de Humanidades Médicas de la Facultad. Estamos muy contentos de hacer este primer mote con huesillo junto al Centro de Estudiantes de Medicina. Este día decidimos convocar a dos grandes invitados que de alguna manera están relacionados con la universidad. El tema de hoy va a ser cómo interpretamos el Chile de hoy ante esta realidad que está superando la ficción, ¿cierto? Invitamos a las artes para que salgan al rescate y puedan ayudarnos a comprender y a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Para eso tenemos hoy día a Arturo Duclos, que nos va a hablar desde las artes visuales, y a Jaime Córdoba, periodista especializado en cine. Brevemente les quiero contar que Arturo fue director de la Escuela de Arte de nuestra universidad. Él estudió arte en la Universidad Católica, obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim, 4 veces el Fondo Nacional de las Artes, ha recibido importantes premios como el Premio de las Artes y Ciencias de Comunicación de UNIAC y el Premio Latinoamericano de Artes ENERCIS. Por otro lado, Jaime es periodista diplomado en cine, magíster en comunicación, ha publicado más de 5 libros sobre cine chileno y cine fantástico, y se desempeña actualmente como director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. También es un restaurador de 2 largometrajes chilenos. Bueno, dejo con usted a nuestros invitados de hoy día. Bueno, muchísimas gracias. El tema de hoy es bastante contingente, ¿no? Porque todos sabemos que esta pandemia nos tiene a todos un poco, no solo encapsulados y encerrados, sino que también volcados hacia nuestro interior, y eso nos mueve hacia buscar contenidos, ¿no? Hacia recoger contenido, y eso es un poco lo que nos ha motivado a Jaime conmigo, ¿no es cierto?, para conversar con los alumnos, para entender cuáles son estos contenidos con los cuales nosotros hoy día nos acercamos al mundo nuevamente y reinterpretamos también, ¿no? Reinterpretamos de alguna manera lo que nos está ocurriendo. Quiero recordar que el arte siempre ha estado presente dentro de la historia de la humanidad, desde la época de las cavernas hasta ahora. No sé, si hacemos un recorrido nos encontramos con que
En la época de las cavernas, por ejemplo, los pintores retrataban las cacerías, las muertes, todas las enfermedades y los elementos que estaban rodeados de su contingencia, y así, en la medida en que vamos avanzando a través de la historia, lo mismo ha ido ocurriendo, ¿no? O sea, si nos fijamos, por ejemplo, en la Edad Media, las pinturas hablan de las guerras, de las muertes, ¿no es cierto?, de las crucifixiones, ¿no es cierto? Si nos vamos al Bruegel, por ejemplo, en el 1500, vemos que el Bruegel habla de la peste, habla de la muerte, habla de la enfermedad, y el arte ha estado presente, como les digo, históricamente, con todos estos temas y proponiéndonos, ¿no es cierto?, un imaginario sin el cual nosotros no solamente no tendríamos historia, sino que además también no podríamos relacionarnos hoy día como seres humanos, porque en base precisamente a toda esta recogida, ¿no es cierto?, que hace el arte, es como nosotros también podemos entrar dentro de los imaginarios de las personas y reconstituir las formas de ser, ¿no?, sobre las cuales nosotros estamos siempre construyendo nuevos sentidos, ¿no? Quiero dejarle la palabra a Jaime con esta introducción. Gracias, Arturo. Bueno, el cine, visto en una sala oscura, como tiene que ser visto, lamentablemente no en un computador o un teléfono, sino que en pantalla de gran dimensión, genera efectos psicofisiológicos en el espectador, por la imagen, por el sonido, y eso, unido al lenguaje cinematográfico, los tipos de planos, colores, encuadres, movimientos de cámara, genera, en definitiva, una catarsis en el espectador. Y ahí el espectador se identifica, sufre, llora, se angustia, ríe con los personajes, es parte de la historia, y el cine también ha servido, bajo esas circunstancias, a expresar las preocupaciones y la ética de cada época. Ayer conversábamos acerca de que hay que distinguir entre un cine industrial que explota un tema con cierto éxito, y también hay autores dentro del mundo del cine que hacen de cierta temática su preocupación filosófica, ética, personal, y lo expresan a través de sus historias. Por lo tanto, creo que es muy atingente esta conversación sobre la crisis que estamos viviendo y cómo el cine también la ha sabido manifestar desde sus orígenes. Bueno, asimismo también, si nosotros reconsideramos todas estas historias que estamos contando a propósito del cine, del arte, ¿no es cierto? Aunque la gente tiende a concebir como la arte en compartimentos estancos, la literatura, el cine, la poesía, las artes visuales, el teatro, la danza, etcétera, todas las expresiones artísticas, están unidas también bajo un mismo eje, y que tiene que ver con esto que hablábamos, que es la construcción de imaginarios, ¿no? Esta construcción de imaginarios se basa precisamente en las vivencias que los distintos artistas, o hablemos de autores mejor, porque artista suena como una palabra muy rimbombante, ¿no? Pero los autores, los creadores de obras, ¿no es cierto?, finalmente toman como referencia estas contingencias para hacer reflexiones sobre sus tiempos, sobre la época en que han vivido, ¿no?, sobre la forma en cómo conciben también el arte. En el fondo, el arte en su totalidad, tal como lo he descrito, ¿no es cierto?, de lo único que habla finalmente es de sí mismo, ¿no? El arte siempre está hablando de sí mismo, pero para hablar de sí mismo requiere, ¿no es cierto?, estar en contacto con la realidad y recoger estos temas que están en la realidad para traerlos, ¿no es cierto?, hacia el interior del arte y nuevamente volcarlos, ¿no? Por eso muchas veces la mayoría de los artistas, tal como hablaba recién Jaime, que de alguna manera se abocan a desarrollar problemáticas o temas, ¿no es cierto?, a lo largo de su trayectoria, están unidos más bien a una trayectoria y un pensamiento, un modelo de pensamiento a través de la visualidad, a través de otras manifestaciones escritas, etcétera, o musicales, ¿no? Y ese pensamiento es el pensamiento que valida también de una manera u otra estas formas de ser y estas formas de ver el mundo, que son las que nosotros recogemos finalmente como un imaginario. Ustedes podrían pensar, por ejemplo, a pesar de que Chile tiene una corta trayectoria, 200 años de historia, ¿no es cierto?, nosotros podemos reconstruir un imaginario visual de la historia chilena a partir de las obras que han quedado registradas, ¿no es cierto?, desde la época ¿cómo se llama?, de la firma esta
¿cómo se llama? La independencia de Chile. Y entonces en ese momento, de ahí hacia adelante, nosotros nos damos cuenta que los artistas no solamente han registrado esa historia, ¿ah? y nos han promovido de alguna manera las distintas formas de vivir el mundo en distintas épocas, sino que también han ido registrando todos estos momentos como los que vivimos actualmente. ¿Ah? Sin ir más lejos, por ejemplo, si nos vamos a finales del siglo XIX, ya en esa época Pedro Lira y otros artistas, por ejemplo, registraban ya historias de visitas de médicos a las casas, ¿no es cierto?, las historias de las pestes, ¿no es cierto?, y así también como en la literatura, en la poesía, en el cine, también eso está registrado. Hoy día nosotros podemos contar con un repertorio amplísimo de estas obras, y que refieren precisamente a estas problemáticas que han tocado a la humanidad y han impactado también como nos están impactando ahora. La gran diferencia es que hoy día nosotros nos podemos comunicar, ¿no? Y nos podemos comunicar a través de estos medios, podemos hacer visible también todas estas manifestaciones a través de estos medios, pero antes, claro, el confinamiento implicaba un recogimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenía la gente a sus manos? Los pocos libros de arte, ¿no es cierto? Si existía no sé, un tornamesa como a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, a lo mejor escuchar alguna música, pero hoy día nosotros disponemos de mucho más elementos, ¿eh? Y es por eso que la importancia del arte, precisamente en estos momentos, es cuando se devela, ¿eh? O sea, es como que el arte antes no existiera y hoy día existe mágicamente. No, el arte sigue existiendo, siempre ha existido, pero ahora se nos devela porque en esta necesidad de volver a nuestro interior, de conectarnos con nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Esas emocionalidades, esos mensajes trascendentes, ¿no es cierto? Esos registros históricos también, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos adentramos, aquí es muy cerca, hacia los años 30, el año 39, cuando Picasso, por ejemplo, pinta el Guernica, él nos está registrando un acontecimiento sumamente doloroso en la época de la Revolución Española, ¿no es cierto? Después del bombardeo que hicieron los nazis, ¿eh? Y esta obra él la hizo para una feria que se hizo en París en el año 39, este bombardeo había sido 2 o 3 años antes, pero él sin embargo registra ese acontecimiento y nos deja un impacto y una impronta de la historia, ¿no es cierto?, en nuestro imaginario, que nos permite también acercarnos hacia el dolor, hacia el sufrimiento, hacia la guerra, hacia la dominación, etc. Entonces, yo creo que también todos ustedes lo tienen muy claro, sobre todo a nivel de música o cine, por ejemplo, que son las artes más directas hoy día, ¿no? Que lo que nosotros buscamos en este momento es precisamente encontrarnos con nosotros mismos a través de estas proyecciones que creamos con los imaginarios creados por los artistas. Ahora, Arturo, agarrándome, ¿no?, de Guernica, de lo que mencionaba, y de Picasso, mucha gente puede pararse frente a esta pintura y si desconoce la historia que hay detrás, no va a entender nada. Lo mismo con las obras de Dalí. No es una manifestación a la cual sea fácil acceder intelectualmente. Y de ahí me gustaría enrocar con un concepto de arte que dio Goethe, que nos dice que el arte es una actividad y es una creación y una forma de expresión de un individuo o de una comunidad que sin tener una finalidad práctica intenta dar expresión sensible a lo ultrasensorial. Es decir, muchas veces podemos estar en presencia de una obra artística, no entenderla, no comprenderla de buenas a primeras, porque puede no ser tan cercana a nosotros, no en términos intelectuales, sino en términos de alma, una sensibilidad que tiene cada individuo y que en ese sentido haría que el arte fuese una expresión aristocrática. No sería para todos, sería para algunos pocos que estarían en condiciones de sentir o aproximarse a nivel de alma, de espíritu, ¿cierto?, más que de forma intelectual o racional, al significado profundo que puede encerrar una obra de ese calibre, como Goethe. Y por lo tanto el cine también nos ha regalado muchas obras que, también como conversábamos ayer, hoy día pueden ser vistas como rarezas o cine de culto, pero también pueden ser consideradas como obras artísticas en justa medida, porque encierran un significado mucho más trascendente que no es aprehensible con cierta inmediatez, sino que después de ver una y otra vez ese desafío intelectual que esas obras nos entregan, podemos encontrar esa validez, esa trascendencia y hablar de los clásicos. Es esa obra que
permite pasar de década en década tras generaciones y seguir con una vigencia, ya sea temática o estética. Y eso va a depender también de la sensibilidad del artista y de su conexión con su época, tal como pasó con el Werther, ¿cierto?, de Goethe, y la generación de jóvenes que leyó esta novela, y la cantidad de suicidios que implicó en su época, y la prohibición de la novela. A ese nivel de afinidad me refiero yo cuando hablamos de este arte que no tiene una finalidad práctica, sino que la finalidad es otra, es acercar al individuo y dignificarlo como persona, como ser humano. Sí, bueno, muy importante lo que tú dices, y yo quiero agregar algo más también a esta apreciación de Goethe, porque creo que uno de los elementos más importantes, ¿no es cierto?, dentro de este acercamiento que hace el arte hacia la gente, es la forma también como el artista trabaja, ¿no? Cómo trabaja con este material que recoge de la realidad, ¿no? Porque lo que hace el artista no es sino más convertir esta realidad, ¿no es cierto?, que ya es existente, ¿no es cierto?, prevalente, y que la traspasa a través de la incertidumbre, ¿no? Porque en el fondo nosotros estamos rodeados de incertidumbre, y cuánto más de incertidumbre hoy día estamos rodeados también, ¿no es cierto?, que el arte lo que necesita entonces es recoger, ¿no?, esos aspectos para que a través de la realidad, ¿no es cierto?, pueda devolver esta incertidumbre, ¿no?, que se genera en el proceso de llevar a la creación un resultado final, ¿no? Entonces, este traspaso es muy interesante porque también involucra todos estos aspectos afectivos, ¿no?, que son los que se traspasan, ¿no?, y que de alguna manera, bueno, autores como Kant, Hegel, ¿no es cierto?, ya lo hablaron también, pero que de alguna manera es lo que tú te refieres también con esa trascendencia, ¿no? Lo que trasciende, ¿no es cierto?, es ese resultado. Y ese resultado es un resultado que muchas veces para mucha gente es críptico, porque también hay muchas formas como falaces, por así decirlo, de acercarse al arte, sobre todo al arte contemporáneo, y que exigiéndole, por ejemplo, referencias que tienen que ver con los modelos clásicos. O sea, es lo mismo que nosotros miráramos una obra de Goethe de la misma manera como viéramos, no sé, una obra del siglo XX, ¿no? O incluso el Ulises de Joyce, por ejemplo. O sea, si comparáramos a Goethe con el Ulises de Joyce, no habría punto de comparación, porque son lenguajes muy distintos, son formas muy distintas de acercamiento. Y en eso quería aportar, a propósito de lo que tú mencionabas sobre Guernica, porque muchas veces la gente dice, claro, nadie sabe qué es lo que significa esto, no hay datos, ¿no? Pero como en todas las cosas, todos necesitamos datos, ¿no? Incluso aunque nosotros veamos una obra cinematográfica, por muy evidente que nos pueda parecer todos los contenidos que está entregando el autor, necesitamos también complementar esa información, ¿no? Información histórica, cuando son históricas, informaciones, no sé, que tienen que ver con las afinidades que tienen los autores, etcétera, para poder extraer el máximo de significados y de contenidos, ¿no es cierto?, que están presentes en esta obra. Y en ese sentido también, aprovechando que estamos aquí dentro de una cohorte de estudiantes, quisiera decirles también a ustedes que es muy importante esta actitud de acercarse a las obras, ¿no es cierto?, de una manera mucho más investigativa y de una manera menos pasiva, sino que más activa, ¿no? Es lo mismo que cuando uno lo llevan a ver una estrella en un telescopio, ¿no es cierto?, en un observatorio, ¿no? Uno va a este observatorio y te muestra la estrella y uno lo que ve son puntos blancos, ¿no? Entonces, claro, lo que uno necesita es precisamente tener una actitud, ¿no es cierto?, de conocimiento para entrar, para adentrarse y aprovechar en pleno estas manifestaciones que nos entregan contenidos que muchas veces son superiores a los que uno cree, ¿no? Entonces, por eso el valor también de lo que tú hablabas de los clásicos, por eso también hay obras que en sí condensan símbolos, ¿ah?, que son símbolos de los tiempos. No sé si nos remontamos al cine, a la literatura, a las artes visuales, nos encontramos con muchísimas obras que han marcado definitivamente los tiempos, tal como tú mencionabas al joven Werther, ¿no?, que incluso su vestuario, por ejemplo, a principios del siglo XIX, se transformó en una moda, ¿no?, el pantalón amarillo con la chaqueta azul, la levita azul, ¿eh? Todos querían vestirse igual que el joven Werther. Ese fue un hit, a pesar de que no existía el concepto de bestseller como hay hoy día, ¿no es cierto?, ni el concepto de estos escritores que son
son de industria, o del cine de industria, pero sí fue tan importante y tan grande el impacto que tuvo Goethe en su época con el joven Werther, ¿no es cierto?, que creó estilos de vida. A propósito de lo que hablábamos, él creó estilos de vida. El joven Werther creó el romanticismo por excelencia en términos del hombre, ¿no es cierto?, el hombre romántico, no del romanticismo del amor, sino que del espíritu del romanticismo, para llevarlo adelante durante todo el siglo XIX. El siglo XIX estuvo impregnado de esa subjetividad que finalmente desencadenó en el psicoanálisis y en el surgimiento de las vanguardias del siglo XX, que estaban colmadas de subjetividad. El siglo XX, el surgimiento del sujeto, ¿eh?, del sujeto como autónomo, digamos, del mundo, ¿eh? Entonces, creo que si nosotros miramos el arte desde ese punto de vista y entendemos estas manifestaciones como un conjunto también que elaboran riquezas y contenidos, ¿no es cierto?, hacia sus espectadores, hacia los auditores, etc., sin duda estamos entrando también dentro de una sutileza que ni siquiera nosotros entendemos. O sea, sin ir más lejos, cuando pensamos, por ejemplo, hoy día, en cómo vemos, cómo nos manejamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, con los teléfonos celulares, eso tiene directamente que ver con las formas que se gestaron a principios del siglo XX. Por ejemplo, el collage, ¿no?, o la música concreta, o elementos del cine que tienen que ver con el montaje. Todo eso que tiene que ver con una forma fragmentaria de entender el mundo era algo impensado en el siglo XIX. El siglo XIX se entendía como un todo. Por primera vez el mundo se entiende a partir de una visión fragmentaria en el siglo XX, y eso nos facilita también hoy día la forma de entendernos nosotros a través de todos los formatos de comunicación. Entonces, es un sustrato que está como escondido, ¿no?, debajo de todo lo que nosotros vemos, y que si ustedes investigan un poco más y empiezan a entender también lo que hay teóricamente detrás de todas las propuestas de vanguardia en el cine, las artes visuales, la música, etc., se van a dar cuenta que todas esas influyeron culturalmente en la forma como nosotros hoy día vemos y concebimos el mundo. Claro, respecto al cine y la música del cine, siguiendo las propuestas sobre la vanguardia, la música cinematográfica es la mezcla del romanticismo de Wagner y el impresionismo de Stravinsky, es decir, y de ahí, de esa mezcla, surge la música cinematográfica en la década del 30. Y el cine también es novela, es teatro, es pintura. Y las películas que podemos ver, que tocan temas de actualidad, algunas de ellas que se han anticipado a las pandemias, a historias con virus, con pestes que han diezmado a la humanidad, el cine catástrofe, el desastre provocado por la ciencia, también podemos rastrear sus orígenes a la novela romántica de comienzo del siglo XIX, sin ir más allá de Mary Shelley y Frankenstein, que yo creo que es la declaración de principio del romanticismo respecto al uso o al mal uso de la ciencia. Y los otros temas y personajes que se han ido derivando desde esa obra cumbre de la literatura británica hasta llegar a películas actuales como Virus, ¿cierto?, y otras más que aterrorizan y atemorizan al espectador, además que lo entretienen. Pero hoy tendríamos que revisitar esas películas y dejar de lado la entretención y preocuparnos del mensaje que están dando y de estos vaticinios apocalípticos que hoy son una realidad. Las sociedades distópicas que nos presenta Fritz Lang en Metrópolis, o El vampiro negro, o el Blade Runner de Ridley Scott, ya estamos viviendo en eso, ya somos parte de ese escape de Nueva York, de John Carpenter. Estamos viviendo ahí. Esas invasiones bárbaras, de alguna forma, ya han ido ocupando terreno y han modificado, yo creo que a partir de este año y para siempre, la forma de ver, vivir y estar en este mundo. Por eso me gustaría siempre centrarme en estos orígenes, en estos clásicos, porque de personajes de Mary Shelley o de Bram Stoker, el Drácula, pasando por las obras de Herbert George Wells, ¿no? La Guerra de los Mundos, donde también un bichito es capaz de destruir a los invasores extraterrestres, estamos en la época del bichito, en la época del enemigo microscópico que nos tiene por las cuerdas como sociedad, como especie. No sé qué opinas de eso, Arturo. Bueno, sí, sin ir más lejos, quería contarle, estaba pensando ahora en una experiencia propia, ¿no?
el año 2016 estuve invitado en un festival internacional de arte en Toronto, que se hace una vez al año, y dura solamente una noche, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y bueno, a mí me invitaron y yo llevé un proyecto que estaba recién partiendo con él, que un proyecto sobre las utopías, ¿no es cierto?, que se llama El Fantasma de la Utopía. Y entonces lo que hice fue, en una calle que yo pedí que cortaran el tránsito, ¿no es cierto?, instalé en esta calle las banderas de los movimientos revolucionarios latinoamericanos en el suelo. Y claro, hablando un poco del fin de la utopía, ¿no es cierto?, del fin de la oposición a todo el sistema neoliberal, etc. Y bueno, y luego empecé a ver las otras obras que tenían otros artistas. Había un artista canadiense que tenía una obra espectacular y que estaba justo frente a la Municipalidad de Toronto, aquí un edificio icónico dentro de la ciudad. Entonces esta obra se llamaba The Death of the Sun, a la muerte del sol. Y esta obra consistía en una proyección de multicanal, ¿no es cierto? Era un mapping, de proyectores que estaban alrededor de una bola inflada con helio que tenía aproximadamente unos 20 metros de diámetro. Y esto era en vivo, ¿no es cierto? Y vemos entonces cómo primero nos encontramos con esta imagen del sol, como que ha descendido en la Tierra, y está iluminada con esa incandescencia, ¿no es cierto? Y con ese color fuego fuerte, permanente, ¿no es cierto? Que inunda. Y luego de unos 15 minutos de trabajo en video, ¿no es cierto?, empieza a extinguirse el sol. Empieza a extinguirse y convertirse en una roca gris negruzca, y una cuestión pavorosa, ¿no? Porque toda la gente quedaba impresionada y decía, bueno, esto es una cosa como, este es el fin del mundo, ¿no? Y luego otra obra de un artista español, Santiago Sierra, que era también una instalación en una calle de un camión gigantesco, un camión de estos, no sé, de 20 metros de largo, y este camión lo que contenía adentro eran 200 ataúdes de plástico, ¿no?, encima, que estaban a la vista toda la gente, ¿no? Y todos los canadienses estaban espantados y decían, bueno, pero ¿cómo es esto? Que están hablando de los cadáveres. Entonces, y el asunto es que, claro, yo estaba pensando ahora, y en ese momento el público, ¿no es cierto?, estaba muy excitado con esto porque veía de una forma muy catastrófica, y además que los canadienses tienen una visión muy catastrófica, así como aquí en el sur de Chile los canadienses piensan que Canadá, ¿no es cierto?, es como una suerte de lugar de refugio hoy día, ¿no?, porque está en el extremo norte, así como en el extremo sur de acá, y que se supone que si hay un conflicto mundial, algo así, van a ser los lugares que van a sobrevivir. Pero aún así la gente tiene miedo, y ese miedo entonces se reflejaba al ver esta posibilidad de las muertes masivas, y que es algo que hoy día estamos viviendo. O sea, 4 años después estamos viendo que efectivamente todo este temor, y que incluso una cuestión técnica, porque estos receptorios, receptáculos de cadáveres, lo habían conseguido con la Armada, con el Ejército de los Estados Unidos, porque ellos lo usan para la guerra, ¿no? Y que es una cuestión que es bastante brutal, porque es una forma de acumulación, de ahorrar espacio, ¿no es cierto? Y que son como unas cajas de plástico, como estas que vienen los pollos en el supermercado, ¿no?, en donde cabe justo un cadáver ahí. Entonces uno dice, claro, o sea, ¿cómo uno va a terminar ahí? ¡Qué indigno! ¿No? Hay una posición como de rechazo, ¿no es cierto?, a enfrentarse ante la visión de la muerte de una manera como tan ruin, ¿no? Pero finalmente uno se da cuenta que, claro, que todas estas reflexiones que parecen reflexiones utópicas, distópicas, ¿no es cierto?, que están alejadas de nuestras realidades, finalmente se cristalizan, ¿no?, y se convierten en una realidad, porque nosotros como seres humanos no estamos exentos de eso, y ustedes como estudiantes de medicina, y muchos de aquí que ya probablemente sean profesores, no sé si hay algunos, ¿no?, y médicos ejerciendo, se dan cuenta que como personas el único destino final que tenemos es la muerte, ¿no? Y no quiero con eso llevarlo a una visión tétrica, ¿no?, pero sí a una reflexión a propósito de estas visiones que generalmente nos propone el arte, el cine, la música, etc., ¿no? Por ejemplo, si venir más lejos, el Cuarteto del Fin de los Tiempos de Olivier Messiaen, ¿no?, también nos está proponiendo una visión que tiene que ver, fue compuesto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que tiene que ver con esta visión de fin de mundo, ¿no? Y claro, todas estas pandemias, ¿no?,
y el arte muchas veces nos llevan a reflexionar sobre eso. Yo los invito a que vayan que miren después de que termine esta conversación esa obra de Bruegel que se llama El triunfo de la muerte, ¿no? Que es un gran panel, ¿no? En donde se ve, ¿no es cierto?, claro, una visión súper apocalíptica y que eran los reflejos de la peste. O sea, estamos hablando de hace 600 años atrás, 500 años atrás, ¿no es cierto? Estamos viendo lo mismo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Vemos lo mismo que ocurre hoy día. Entonces, ¿qué tan alejado está el arte del mundo? O sea, si en realidad tenemos este contexto, ¿no es cierto?, en donde nos está recordando permanentemente cada obra lo que está ocurriendo hoy. Creo que es una pregunta que dejo ahí al azar para que después lo veamos con los estudiantes. Se me viene a la mente la pintura El Grito, de Munch, obra que sin ser de la escuela expresionista es un preámbulo a lo que va a ser el expresionismo alemán a partir de 1905-1906. Y digo esto porque este año cumple 100 años la primera y probablemente única película expresionista en la historia del cine, que es El gabinete del Dr. Caligari. Y esa película también arropada bajo el flujo del expresionismo, intenta con estas imágenes torcidas que se le vienen encima a la única verticalidad que hay, que es la figura humana, todo lo demás parece abalanzarse encima, venirse abajo. Lo que busca este tipo de representación vanguardista es mostrar la esencia de las cosas, aquello que se oculta detrás de un árbol o detrás de un sujeto. De ahí los maquillajes recargados del personaje de César o Caligari. Y es también una forma de plantear un malestar y una reacción ante la masacre vivida en la Primera Guerra Mundial, y hasta cierto punto este tipo de películas que van a ser muy populares en Alemania durante toda la década del 20 van a ser el preámbulo de lo que va a venir en la década del 30. Un tipo de manifestación teatral, pictórica, musical, Arnold Schoenberg entre ellos, y cinematográfica, donde también va a estar presente esta sensación de destrucción, de muerte, pero todo detrás de una apariencia que muestra la esencia que realmente ocultan los sujetos y los objetos. También se les invita a buscar el gabinete del Dr. Caligari como una forma de desnudar la hipocresía de la sociedad alemana, que en la Primera Guerra mandó prácticamente a toda una generación de jóvenes a morir en las trincheras. ¿Y qué es lo que pasa con esa reconstrucción de Alemania? La aparición de una mano fuerte para poder sacarla adelante, de la crisis económica, del Tratado de Versalles, y que va a ser el origen después de lo que va a ocurrir en Europa con todos estos grupos de poder, ¿cierto? Mussolini, Hitler, Franco, y que van a transformar hasta cierto punto la historia de Europa, y que también van a ser parte de una nueva forma de ver y concebir el cine, un horror social o un terror social, donde ya el cine se utiliza como una metáfora para la lucha de clases, para la dominación a través del poder, a través de la ciencia, y nos vamos encontrando con cineastas de la talla de Terence Fisher en Inglaterra, que nuevamente vuelve a las novelas románticas del siglo XIX, incluso con Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, con una mirada mucho más crítica y que no está presente necesariamente en las obras literarias. La lectura que hace Fisher en el caso de Drácula es justamente una lucha de clases sociales, donde Drácula representaría la aristocracia, Van Helsing a la burguesía, y Holmwood y otros personajes más, ¿cierto?, también a la pequeña burguesía, y esta lucha que se da tendría que ser una lucha de clases para restablecer el orden social, en el sentido de que Drácula, después de su mordida, modifica el orden establecido. La familia es la base de la destrucción. Entonces, esta manera de mostrarnos a estos personajes que a partir de una trama tenebrosa o terrorífica esconden tras de sí un gran y profundo sentido social de cambio, de modificación. Siento que también hay que rescatarlo y ver a estos cineastas, a estos artistas precisos que
van de película en película contándonos la misma historia o haciendo calzar historias del siglo XIX hacia atrás frente a los horrores del siglo XX que les tocó vivir, convirtiéndolas en cuentos de hadas, pero para adultos, intentando hacernos ver que lo importante no es la vida material, no es el cuerpo del hombre, sino el espíritu, que es lo que también veían los artistas románticos. Se preocupaban acerca del alcance de la ciencia, si la ciencia podría en algún momento crear algún autómata. Pero yo creo que el recaudo donde descansaban y se relajaban los románticos era en el hecho de que la ciencia no puede crear la conciencia, no puede crear el alma. La ciencia no puede llegar hasta ese límite. Por lo tanto, el tema de la humanidad, de la trascendencia a otros niveles de vida, es también un discurso presente que el cine lo toma prestado de la literatura y lo lleva como una forma de interpelar al espectador y hacerlo sentir partícipe de un proceso, de un cambio, no a través de la entretención, ¿ya? O puede que esta sea quizás la primera finalidad para vender la película para que esta sea consumida. Es necesario recaudar dinero porque el cine, quizás de todas las artes, es la que es más cara de producir y requiere más gente. Y una vez que se asegura la inversión y se obtienen las ganancias, empiezan a venir las segundas lecturas de estas obras que nos permiten ver que hay un discurso más profundo, más soterrado, que tiene que ver con estos miedos que son propios de nuestra especie, a la muerte, al dolor, a la separación. Entonces, también, tal como llama tú, Arturo, a revisitar estas obras de arte, también invitaría a los muchachos a revisar estas películas con una lectura crítica, porque muchas veces, y esta es la gracia que tiene el cine, por ser otra forma de manifestación, no digo que sea la mejor, ¿no? Pero es una forma de separar al cine de otras formas artísticas, es el hecho de que en una imagen en movimiento tú puedes tener objetos que operan a nivel simbólico y que sin que el personaje hable o dé información de sí, ya esos objetos te entregan información sobre quién es ese personaje, porque están dentro de los espacios que él habita. Por lo tanto, esta gracia del cine de mostrar, describir y narrar al mismo tiempo, a diferencia de la literatura que tiene que optar por describir o narrar, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, es un factor que también le ha permitido a esta expresión artística ser probablemente el arte del siglo XX, y de ahí generar otras plataformas, como las multipantallas que estamos viendo en esta época, donde la proliferación de la imagen probablemente ha despojado al cine de su cualidad más sublime, que es el misterio. Estamos saturados con imágenes en todos lados, está presente la imagen, teléfono, pantalla, en las calles, en todos lados, en el metro. Y las imágenes que se producen y se crean hoy día, claro, están pensadas para una pantalla de pequeña dimensión y no permiten ser leídas, porque no son imágenes complejas. A diferencia del cine que uno veía hasta los años 70 en pantalla grande, donde sí hay más de una lectura y más de un discurso. Jaime, Perdón. Arturo, bueno, primero quería saludarlos. Yo, algunos me conocen, otros me han visto, otros de repente me han leído por mail. Soy Susana Dörr y trabajo con la Macarena en el Centro de Humanidades Médicas. Quería darles también a ustedes la bienvenida, Jaime y Arturo, viejos amigos. Jaime, nuevo amigo del Centro de Humanidades Médicas. Me llaman mucho la atención algunas preguntas que están haciendo acá los estudiantes, y un poco está relacionado con lo que tú decías, Jaime. Aquí José Ignacio Farías dice: al principio comenzaron hablando de formas cinematográficas y artísticas que podían entregar un mensaje ético-moral, o simplemente explotar una idea. Últimamente hemos visto harto de las ideas explotadas, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones darían de películas o artes visuales que entreguen un mensaje atingente a lo que ha sido esta pandemia? Aquí tú hablabas de Bruegel, Arturo, tú hablabas del gabinete del doctor Caligari,
también habíamos hablado, incluso hablamos ayer, de la película Metrópolis, como la película Metrópolis, si vamos a hablar de un cine futurista y un cine, digamos, potente, con un mensaje muy, muy potente, es la película Metrópolis, que es un imperdible. Pepo, ¿te acuerdas que lo habíamos comentado eso, que había que ver la película Metrópolis? En algún momento habíamos hecho como una lista con unas estudiantes, porque sería interesante que ustedes se metieran un poco ahora que estamos justamente en la casa. Claro, yo sé que tenemos quizás mucho menos tiempo que antes, pero en algún instante, digamos, meternos a estos clásicos. Y es verdad lo que dicen Arturo y Jaime. Estos clásicos por algo se llaman clásicos, y no porque sean viejos o sean antiguos. Los clásicos son más bien los que trascienden el tiempo. Entonces esa pregunta me parecía interesante, que aparte de lo que ya han dicho ustedes, ¿qué cine, digamos, qué piezas de cine, y eso se los podemos después mandar por escrito, podrían recomendar ustedes? Acá hay también otro comentario de Sebastián, una serie que se ha popularizado mucho, en especial ahora por las plataformas de entretención como Netflix, es Black Mirror. No sé si la han visto, si tienen algo que decir. Sí, yo lo he visto, tengo muchas cosas que decir, pero también quisiera, que estaba tomando el hilo de lo que decía Jaime, ¿no? Y ahí me quedaron algunas cosas dando vueltas a propósito de lo que él citaba. Y creo que respondiendo también a José Ignacio, primero, una de las películas que yo recomendaría como una gran reflexión también sobre lo que pasa ahora, una película, Lars von Trier, que es del 2012, 2013, debe ser, se llama Melancolía. Melancolía no solamente es una gran película, sino que es una película que también toca trasfondos, yo diría, muy profundos del sentir de nuestro siglo actual. No sé si todos la vieron, Melancolía es una especie de planeta, ¿no es cierto?, que se viene acercando a la Tierra y que va a chocar con la Tierra y se va acercando y va tapando todo, va tapando la luz, etc. Entonces, y lleva a los personajes, que esto ocurre en una escena de una pareja de recién casados que se juntan en una casa, en un bosque, ¿no es cierto?, con la familia, etc., con los amigos, parientes, algunos que estaban ahí. Y entonces lo que produce este planeta en los personajes es también esta sensación de lo que estamos viendo ahora, el advenimiento de una muerte. Y el advenimiento de esa muerte genera como una suerte de histeria en estos personajes que enloquecen, ¿no? Es como cuando hay luna llena y la gente quiere salir a bailar y se producen como ciertas ondas como magnéticas, astrales, ¿no es cierto? Aquí está sucediendo lo mismo, pero amplificado por 1000. Entonces estos personajes realmente hacen cosas que no harían dentro de una forma cotidiana. Yo creo que es una película muy recomendable porque de alguna manera marca también estos tiempos en términos de este acercamiento a la muerte, ¿no? Cómo nosotros vemos hoy día la muerte más cercana, más cerca de nuestras puertas, de nuestras casas, ¿no es cierto? Y eso también genera esta sensación de incertidumbre, de inestabilidad, de desapego por un lado, pero también de pavor, porque finalmente todos le tienen miedo a la muerte, todos le temen a la muerte de una manera pavorosa, ¿no? Y creo que es una película bastante recomendable también para meterse dentro de ciertos cines de autor, que difiere de este cine de industria del cual hablábamos, y en donde estos contenidos, lógicamente, yo creo que van a ser clásicos después y van a marcar a futuro las formas de visión del mundo. Ahora, el programa doble, Solaris, de Tarkovsky. Bueno, Solaris y Tarkovsky también. Verla ahí en una tras otra. Claro. Pero bueno, retomando las ideas, ¿no es cierto?, que nos estaba planteando Susana, y también a propósito de Black Mirror, que alguien preguntaba recién, Black Mirror sin duda también es una serie que marca lo mismo, ¿no? O sea, y autores como hoy día vemos Yorgos Lanthimos, ¿no es cierto?, con ¿cómo se llama esta? The Lobster, la langosta, ¿no? O Canino, o la muerte del ciervo sagrado, ¿no? Sí, del sacro, sí. Bueno, etcétera. Todas esas películas también nos hablan de estas distopías sobre las cuales hoy día estamos muy cercanos a vivir, ¿no? Y creo que entender también
el arte y el cine por extensión, ¿no es cierto?, hay que entenderlo a través de los autores, no a través de las películas puntuales, ¿no es cierto?, porque nosotros hablamos, claro, del cine de industria cuando nos referimos a las películas que de alguna manera son efectistas, ¿no?, y apuntan, no sé, 2012, el fin del mundo, todas estas cosas, y que generan como todas estas afluencias de sala, porque la gente, claro, se ve enfrentada como estos miedos, pero en los contextos en los cuales vivimos hoy día, lo que necesitamos, más que esas películas que te llevan a ese terror, ¿eh?, es precisamente películas que nos lleven a la reflexión sobre nosotros mismos, ¿cierto?, a la reflexión sobre lo que queremos, sobre cómo queremos trascender, ¿eh? Tanto Hegel como Heidegger, cuando hablaban en sus teorías sobre la muerte, ¿no es cierto?, hablan sobre la trascendencia del ser, ¿no? Y esa trascendencia tiene que ver con que las personas, Hegel decía, quien no ha hecho nada en su vida fenece, finita, decía, ¿no? Pero las personas que han creado, que han construido, que han creado sentido, que han aportado a la sociedad, esas personas mueren, ¿no? Y cuando esas personas mueren, esas personas no tienen miedo en enfrentar la muerte, ¿no?, porque saben que han concluido una labor o que han entregado algo al mundo, aunque haya tenido 30 años, no sé, Schubert murió muy joven, Mozart también, por nombrar algunos, ¿no? Goethe vivió muchísimo, ¿no? Pero todos murieron, ¿no es cierto?, con esa tranquilidad de que hicieron una obra en su vida. Y eso yo creo que es un llamado del arte, no solamente para los artistas, sino que para toda la sociedad en términos de hacer algo con su vida, ¿no? Eso yo creo que es una reflexión que nosotros podemos encontrar en el arte, en la literatura, en el cine, en la música, en todas las expresiones artísticas, y que tiene que ver con ese sentido de trascendencia que hablábamos, que es más allá de la trascendencia del acto creativo, sino que tiene que ver también de la trascendencia de la vida. Respecto a Black Mirror, aquí yo lo pasé un poco por alto, pero creo que si bien es una serie muy interesante en términos como de estas distopías que presenta y de anticipación también a esto, yo no diría que es una serie muy de autor, ¿no? Yo diría que más bien es una serie comercial, es interesante, ¿no? Es una serie que tiene hallazgos, ¿no es cierto?, y que nos hacen sentido hoy día. Pero si no, cuando nosotros hablamos de Black Mirror y hablamos del espejo negro, que es nuestra pantalla, ¿no es cierto?, nuestro monitor, no es también sino una proyección hacia el cosmos. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahí en ese Black Mirror? Estamos viendo la noche, estamos viendo la oscuridad, pero la oscuridad también es la luz, es la luz cuando estamos al otro lado, que es donde estamos nosotros, que estamos iluminados por el sol. También estamos en esa misma oscuridad del cosmos, pero sin embargo iluminados por el sol. Entonces yo creo que, más bien, yo creo que hay que reflexionar, pensar, hay que dar vuelta a todos estos contenidos, sentirlos, ¿no es cierto?, reinterpretarlos para traerlos a nuestras vidas, porque es la única manera también de salir hoy día como de esta especie de depresión, de este estado un poco, yo diría, abrumador, que nos lleva hacia esta visión de la muerte. Y la única forma de vencerlo es, claro, con ese doble juego del cual estoy hablando. Por eso el arte hoy día nos aporta tanto. Por eso la gente necesita, ¿cuándo había necesitado la gente tanto el arte como ahora? Nunca. O sea, yo creo que en los estados de crisis la gente es cuando se da cuenta que eso existe. Así que yo hago una invitación a muchos de los que están aquí escuchándonos a pensar sobre esto que hemos hablado hoy día y a repensar también en las creaciones artísticas, no solamente como un repositorio que hay que revisar dentro del computador y hacer como una especie de barrido, como cuando uno hace el zapping en la televisión, sino que también a quedarse detenido ahí, a tratar de trascender a través de estas obras, ¿no es cierto?, a tratar de traspasar el sentido de estas obras, porque se van a encontrar que hay mucho más riqueza de lo que aparentemente hay en esa superficie. Y eso es quizá donde se agotan los contenidos, por ejemplo, de lo comercial, ¿no?, y de estas series como Black Mirror, que yo personalmente no la encuentro mala, pero no encuentro que sea una serie que reflexione más allá, es más bien reflexiona a nivel de los efectos, no a nivel de la profundidad. Lo que me provoca pánico y miedo de esta época en la cual estamos viviendo, más allá de la pandemia, pandemia o no pandemia, es el hecho de que nos hemos estancado como sociedad. ¿Estancado en qué sentido? Cuando escuchaba hablar a Arturo acerca de la creación,
frente a la muerte, como negación de la muerte. Recuerdo a Oswald Spengler y la decadencia de Occidente. Este filósofo alemán nos está planteando que las sociedades son entes orgánicos que nacen, se desarrollan y mueren. Pero ¿cuándo mueren? Cuando dejan de crear, cuando se deja de pensar. Y Spengler, en sus cuadros sinópticos, en el primer tomo de la obra, nos indicaba el año 2100 aproximadamente ya como la decadencia, como el fondo, como la borra de la sociedad occidental. Yo creo que erró por unos 30, perdón, unos 70 o 80 años, ya estamos, creo que estamos ya en ese fondo, donde no creamos, no pensamos, no somos capaces de hacer nada nuevo, y podemos quizás discrepar, Arturo, pero siento que la última etapa importante del arte se da hasta la década del 20 con la aparición del surrealismo. No sé qué otra manifestación vanguardista de valor haya aparecido después de la década del 20 y que haya permitido renovar el lenguaje artístico. Bueno, yo creo que sí han existido, como fue, por ejemplo, toda la escuela de Nueva York y el action painting. La pintura abstracta fue algo que se concibió después de la Segunda Guerra Mundial casi como un género totalitario dentro de la historia del arte, ¿no es cierto? Producto también de la guerra, ¿eh? La pintura abstracta y la pintura de acción abstracta, ¿no es cierto? El action painting, el dripping, toda esta pintura que se hizo en la posguerra, tanto en Europa como en América, fue una pintura que reflejó el gran conflicto que hubo después de la guerra, que tenía que ver con esa desazón, con la depresión, con las reflexiones, ¿no es cierto?, después de la muerte. Entonces creo que han existido grandes hitos. O sea, yo creo que el surrealismo ha sido un movimiento con mucho contenido, muy intelectual. Pero yo diría que también hay movimientos que surgieron después, que han sido importantes, incluso el arte conceptual y todas las ramificaciones que tiene el arte conceptual en el land art, en el body art, en el video art, etc. Han traído hoy día nuevas voces, nuevas visiones, ¿no es cierto? Y nuevas formas de entender el mundo también a través de estas concepciones artísticas. ¿Alguna otra pregunta, Susana? Aquí, ¿quiénes a su juicio son buenos directores actuales? Que cada vez estén teniendo más éxito debido a la calidad de sus películas. Pregunta Sebastián. Bueno, yo creo que hay muchísimos, desde el mismo Lars von Trier que hablábamos recién, ¿no es cierto? O sea, sin ir más lejos, toda la saga, por ejemplo, que ha hecho Terrence Malick, ¿eh? Terrence Malick a mí me parece un director que reflexiona profundamente. Cuarón, el director mexicano, por ejemplo. Alfonso Cuarón es un director mexicano que tiene películas que son impresionantes, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, el repertorio es bastante amplio. Yo creo que podríamos hacer una lista muy larga, ¿no? No sé, Jaime puede seguir aportando. Sí, pero no sé, bajo mi punto de vista, no sé si medir la calidad de una obra tiene que ver directamente con el éxito que ésta tenga. No sé, prefiero un director quizás como John Ford, que muchas veces se enfrentó al fracaso, tras fracaso, tras fracaso, pero sus películas siguen siendo válidas. No sé hasta qué punto la calidad va asociada con recibir un premio. Considero que un premio, un Oscar, un Oso de Plata, no mejora una película. La película sigue siendo igual. Es decir, opera a nivel comercial para seguir vendiendo la película después de que ha ganado el premio. Siento que hay que buscar más allá, en esa honestidad que tiene el director, como tú decías, Cuarón, Lars von Trier, Malick, los hermanos Cohen, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los más decentitos que yo siento que no se han vendido a la industria. Y a nivel latinoamericano me gusta mucho Juan José Campanella, con películas como El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos, que probablemente no es la mejor, es la más yankee, ¿no? Por eso ganó el Oscar, pero siento que una esencia de lo latinoamericano o de esa historia latinoamericana, de la herencia italiana, ¿cierto? Inglesa, yugoslava, hebrea, están presentes en sus películas. Bueno, yo no sé si tiene alguien más preguntas, estamos como llegando al fin, ya parece que Arturo también se tiene que ir. Sí, ¿Las tengo 7 o no, Arturo? otro encuentro ahora.
Tienes otro encuentro. Sí, así que yo me despido, les miren, doy las gracias. Lamento que no hayamos tenido tanto tiempo como para poder entregar más referencias, que yo creo que son muchas, ¿ah? Y la verdad es que cuando uno tiene que hacer estas listas, que son como las que hace el Mercurio, que eligen los 10 mejores libros, o sea, que yo encuentro una falacia eso, porque no cabe, o sea, yo creo que eso es la cuestión más imposible que hay, ¿ah? Pero yo les mando saludos a todos, ¿no es cierto? Y les agradezco esta instancia y espero que tengamos otro encuentro de esta naturaleza muy pronto, ¿ah? Así que hasta luego. Sí, de todas maneras, yo también quería decirles que Arturo, de verdad, muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. De verdad que ha sido me hubiera encantado, obviamente, que hubiera sido presencial. Yo pensaba mientras ustedes hablaban y mientras conversaban, me daba unas ganas de estirar las manos hacia un lado, hacia otro. Efectivamente nos falta lo presencial y nos falta esa atmósfera que se genera cuando uno conversa en torno a estas cosas, pero dado que no lo podemos hacer ahora, también el que nos hayamos dado, y ustedes también, ustedes estudiantes que han estado todo el día en clase probablemente, o han estado con cosas y con pruebas, y que más encima estén acá con nosotros, simplemente escuchando o preguntando algo, de verdad que también se los agradecemos, y creo que, bueno, yo me traje el mote con huesillo, en honor al encuentro. La próxima vez, el próximo mote, espero que tengamos todos un mote, o muchos por lo menos un mote con huesillo en la mano. Ojalá pudieran activar sus cámaras para sacarles una foto. Y antes de irnos, también los queremos nuevamente invitar a que participen, más que nunca, en el concurso artístico literario. Este año cumplimos 10 años de concurso artístico literario. Hay algunos de ustedes que han participado, en los talleres, ¿te acuerdas, Gonzalo? Tú participaste también en unos talleres por ahí hace un par de años. Bueno, el tema de este año va a ser cómo interpretamos el Chile de hoy, y pueden presentar una fotografía, una pintura, dibujo, una escultura, o también pueden escribir un poema, pueden escribir un cuento, van a ser muy bien recibidos, van a ser expuestas las mejores obras, y también quizás las obras tampoco que no estén seleccionadas, van a ser todas expuestas, así que los invito con fuerza a este concurso artístico literario en su 10ª versión. Les voy a mostrar un video chiquitito que hicieron sus compañeros para invitarlos. Ahí, a ver, Víctor por ahí nos tenía, les voy a mostrar un video, chicos. A ver, ¿se puede por ahí o no? El Chile de hoy en día. ¿Qué se nos viene a la mente y cómo lo interpretamos? Eso nos invita a exponer el 10º concurso artístico y literario del Centro de Humanidades de la Facultad de Medicina. Te invitamos a participar con tu escultura, dibujo, cuento, fotografía o poesía de la manera que tú lo encuentres pertinente. ¡Anímate! Este concurso ya lleva 10 años y yo he sido durante todos estos años también jurado, ¿no? Y me he dado cuenta del enorme crecimiento y todo el aporte que se ha hecho a la comunidad universitaria. Para mí fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora, así que los quiero invitar. Tomar esto como una oportunidad para plasmar cómo ven el Chile de hoy en día, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de incertidumbre. De verdad les recomiendo totalmente participar, tómenlo como una gran oportunidad, de verdad. Así que con esto nos despedimos. Les damos las gracias de nuevo por estar acá. Los invitamos a ustedes, estudiantes, a hacer viral el concurso para que lleguen muchas obras, aprovechen ahora esta instancia y podamos hacer una preciosa exposición hacia fin de año. Y nos vemos en el próximo mote. Sebastián, le agradecemos por parte de la vocalía biouniversitaria, aquí vemos a hartos chicos de acá que se motivaron también, les agradecemos a todos por haber venido, porque encontramos que ser médicos es una parte importante de nuestra carrera, pero el hecho de poder complementarnos, de llenarnos de las artes, también es una parte importantísima, y que sería bacán que toda la gente se... Así que agradecemos por su tiempo, a Susana, a Macarena también, a Jaime, por haber venido y organizado esta actividad también tan linda que fue el mote con huesillo. Maca. La Maca está Nos vemos con en el próximo. pero bueno. Nos vemos en el próximo. Chao, chicos. Huesillo. Gracias. Gracias, Bitoco. Gracias por todo. 1.000.000 de gracias por el apoyo. No hay problema. Nos vemos la próxima. Chao, 1.000.000 de gracias. Chao.
Chao.